El 9 de julio de 2023 fue una fecha que estremeció a la clase política y a la opinión pública y acaparó los tabloides en México. Falleció el ilustre mexicano Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega a los 89 años. Así lo comunicaron sus familiares a través de las cuentas oficiales en redes sociales del veterano exlegislador. Inmediatamente, distintos personajes de todos los partidos políticos se unieron al unísono en lamentaciones, recuerdos y reconocimientos a aquel hombre y su extensa trayectoria de 6 décadas dentro de la turbulenta política mexicana. Uno de los mensajes que más llamó la atención fue el del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien, hipócritamente, lamentó su deceso y reconoció su carrera. Mencionó que las discrepancias recientes no borran los buenos y largos momentos de amistad y compañerismo. Esto debido a las duras críticas que el finado fundador del PRD realizó contra su gobierno en los últimos años, a pesar de que fue él quien le colocó la banda presidencial al hoy mandatario y que compitió por la dirigencia nacional del hoy partido oficialista Morena. Califico de hipócrita el mensaje del presidente debido a que hace un año, en medio de la polémica por las críticas del octogenario La 4T, López Obrador descalificó a Muñoz Ledo, afirmando que la edad ya había afectado su razón. Ya quisiera tener el mandatario una pizca de la brillantez y claridad de ideas que caracterizó a Muñoz Ledo hasta el final de su vida. Porfirio Muñoz Ledo fue un hombre que trascendió a su tiempo y a los que marcaba el sistema político del siglo XX. Egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM y de la Universidad de París como politólogo, fue contemporáneo de intelectuales de la talla de Carlos Fuentes y Carlos Monsiváis, con quienes colaboró en proyectos periodísticos. Inició su carrera política en las filas del oficialista Partido Revolucionario Institucional durante el gobierno de Adolfo López Mateos. Fue durante el sexenio siguiente, el de Gustavo Díaz Ordaz, cuando ascendió a cargos intermedios en la administración pública, destacándose en la Secretaría General del IMSS y posteriormente en el gobierno de su amigo Luis Echeverría como subsecretario de la Presidencia. Sin embargo, fue en este sexenio donde se dio su debut en las grandes esferas del oficialismo, cuando en 1973 fue ascendido como secretario del Trabajo y Previsión Social, desde donde realizó políticas en favor de los trabajadores. Estando allí, automáticamente se le encartó como serio precandidato del PRI a la presidencia de la República. Aunque el dedazo de Echeverría favoreció al secretario de Hacienda, José López Portillo, Muñoz Ledo fue impuesto por el mandatario como presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, correspondiéndole coordinar la campaña de López Portillo en una elección donde el único candidato era el priista. Como era de esperarse, una vez en el poder, López Portillo lo integró a su gabinete, designándolo como secretario de Educación Pública. Sin embargo, su estrecha relación con el expresidente Echeverría y las intenciones de este por seguir influyendo en el gobierno provocaron que a un año del nombramiento, Muñoz Ledo fuera destituido y nombrado embajador ante la ONU, lo que se lee como un exilio político. Para cualquier funcionario del antiguo régimen priista, dicho destierro significaría el fin de su carrera política, como solió ser para distintos funcionarios de administraciones pasadas y futuras. Sin embargo, Muñoz Ledo logró trascender a los tiempos que le marcaron en el oficialismo y poco después de volver a México comenzó a organizar dentro del PRI, junto con el exgobernador de Michoacán, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, y la exlegisladora Ifigenia Martínez, una corriente crítica, exigiendo el cambio de política económica del gobierno de Miguel de la Madrid y la democratización del partido, lo que se entendía dentro de un régimen de partido hegemónico como una democratización del sistema político en su conjunto. Ante la negativa de cambio, los liderazgos renunciaron al PRI y lograron lo que hasta entonces había resultado imposible: la unificación de la izquierda mexicana en torno a la candidatura de Cárdenas. La carrera de Muñoz Ledo se extendió aún más. Fue protagonista de las movilizaciones contra el fraude de 1988 y de la fundación del Partido de la Revolución Democrática. Como uno de los primeros senadores de oposición, fue el primero en interpelar a un presidente de la República durante su informe de gobierno, acabando así con el histórico Día del Presidente.
Dirigió al PRD entre 1993 y el 96. Fue el primer presidente de la Cámara de Diputados emanado de la oposición y después de su fractura con el ingeniero Cárdenas, renunció al Sol Azteca y se postuló como candidato presidencial por el hoy extinto Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. A pesar de que su candidatura fue testimonial, al final declinó por el panista Vicente Fox, su campaña presentó propuestas atractivas como la del aumento al salario mínimo, logro que él obtuvo durante su paso por la Secretaría del Trabajo. De una capacidad de oratoria sorprendente, en el debate del 2000 enriqueció dicho encuentro con su capacidad, en medio de descalificaciones entre los tres punteros. Después de participar como embajador en el foxismo, como activista de las campañas de AMLO a la presidencia, legislador federal por el PT y constituyente de la naciente Ciudad de México, regresó al Congreso en 2018 como diputado y presidente de la mesa directiva de la mano de Morena, recibiendo la banda presidencial de las manos del saliente Enrique Peña Nieto para colocársela al electo López Obrador. Ante el claro fracaso de la Cuarta Transformación y el desplazamiento de Porfirio dentro del círculo morenista, Muñoz Ledo se convirtió en un feroz crítico de la actual administración, superando inclusive a la oposición, anclada en su mediocridad para ejercer dicha posición. Una de sus últimas peticiones se la hizo al aspirante presidencial Marcelo Ebrard, que organizara una nueva corriente democrática y dividiera a Morena ante el inminente dedazo presidencial, tal y como él lo hizo junto con Cárdenas en el PRI 36 años antes. Sin embargo, aunque dicha fractura se diera, en nada se parecería a la que protagonizaron en los 80s. La corriente democrática tenía razón de ser, era motivada por divergencias ideológicas y marcó un parteaguas en la historia de México. Ebrard carece de un programa sólido más allá de su ambición personal, y aunque cuenta con la capacidad y cartas credenciales para ocupar la presidencia de la República, su separación de Morena no simbraría a la nación colocándolo a él como protagonista del cambio, solo obstaculizaría a Morena en mantenerse un sexenio más en el poder. Porfirio Muñoz Ledo fue un hombre que trascendió a sus tiempos políticos. Mientras los funcionarios oficialistas duraban 1 o 2 sexenios dentro de la primera plana del ámbito político para después pasar al ostracismo, con la excepción de históricos líderes sindicales y personalidades como Arsenio Farel Cubillas, Muñoz Ledo impuso sus tiempos por encima de los del régimen y extendió su carrera 6 décadas. A pesar de sus claroscuros, personajes de la talla de Muñoz Ledo se necesitan en un país dominado por inexpertos, populistas, tiranos y corruptos, que en nada abonan al crecimiento del país y mengúan su desarrollo democrático. Descanse en paz, don Porfirio Muñoz Ledo.